Venezuela. Gladys en éxitos. Bueno, después voy a entrevistar ya a Javier Escala, historiador egresado de la Escuela Nacional de Historia y docente universitario. Antes de darle la bienvenida al profesor, quiero leer esto que está muy bueno, un buen resumen, que cualquier cosa él puede aclarar algún punto o agregar algún punto, y después ya vendrá su análisis de ese episodio de nuestra historia. El decreto de guerra-muerte fue una declaración hecha por el general Simón Bolívar el 15 de junio de 1813 en la ciudad venezolana de Trujillo durante el desarrollo de la campaña Admirable. La declaración viene precedida meses antes por el Convenio de Cartagena de Antonio Nicolás Briceño. Este decreto significaba que los españoles y canarios que no participaran activamente en favor de la independencia venezolana se les daría la muerte y que todos los americanos serían perdonados, incluso si cooperaban con las autoridades españolas. Además, añadía el objetivo de comprometer de forma irreversible a los individuos con la revolución. Fue redactada bajo la justificación de los crímenes cometidos por Domingo Monteverde, que dejó libre a Bolívar a cambio de la entrega de Miranda, y su ejército contra los republicanos durante la caída de la Primera República. Sin embargo, la guerra a muerte fue practicada por ambos bandos. El desarrollo de la guerra a muerte durante la campaña Admirable por cada lugar, todos los europeos y canarios, casi sin excepción, fueron fusilados por las armas patriotas a su paso. En febrero de 1814, al concluir la campaña, Juan Bautista Arizmendi, por órdenes de Bolívar, mandó a fusilar a 886 prisioneros españoles en Caracas. Para engrosar su número, añadió inclusive los enfermos en el Hospital de La Guaira, cerca de 500 a 1000, entre los días 13 al 16 del mismo mes. Bolívar escribió los detalles al Congreso de Nueva Granada. En consecuencia, entre 1815 y el 17, fueron implicados y sentenciados a muerte varios ciudadanos distinguidos de Nueva Granada, cabecillas de la revolución, siendo ajusticiados a manos del ejército pacificador venido con el general Pablo Morillo. La declaración duró hasta el 26 de noviembre de 1820, cuando el general español Pablo Morillo se reunió con el general venezolano Simón Bolívar para concluir un tratado de armisticio y regularización de la guerra. Aquí me detengo en esta lectura específicamente que dice de murel.unec.edu.be para hablar con el profesor. Bienvenido, buenas tardes. Profesor, ¿me escucha? No sé si tiene el micrófono cerrado, de todas maneras el equipo ya, porque me dicen que está en línea, así que él debe estar escuchando, debe haber escuchado todo este recuento. Pero bueno, mientras lo ubican, si logramos la comunicación, bueno, son las 4:41, aprovecho para repasar día y hora de este 15 de junio, mientras el equipo me dice si ya está escuchando el profesor Javier Escala, historiador egresado de la Escuela Nacional de Historia, docente universitario, porque hasta hace unos segundos no estaba todavía escuchando. Ahora sí. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, vale. Agradecido por la, digamos, invitación. Estos son los momentos que uno siente como eterno. Sí, más o menos. O cuando va alguien con miedo en un avión, también. También puede ser. A ver, profesor, porque me encanta revisar la historia y particularmente este decreto de guerra-muerte. No sé si escuchó el recuento que hice de murel.unec.edu.be. ¿Lo escuchó completo? Sí, completo. Ajá, muy alineado. Completo, además. Ajá, exacto. Entonces, bueno, por eso quería preguntarle, porque cuando uno lee esto, por ejemplo, en pleno siglo XXI, uno dice, Dios, qué violencia, ¿no? Qué fuerte. Este tipo de cosas ocurren hoy en día, lo podemos ver o extrapolar a la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, y uno está horrorizado, con razón, a lo que ahí está ocurriendo, y bueno, cuando uno va hacia el pasado, se da cuenta de que antes las cosas se solucionaban, era así, con fusiles y matándose muchas veces unos a otros. Ciertamente, lo que pasa es que, que la guerra siempre va a ser algo terrible, cruel, ¿no? Lo que pasa es que, la historiografía tradicional venezolana presentaba la guerra como una construcción romántica y épica, ¿no? Y por supuesto el decreto, que yo lo llamaría más bien una proclama, porque no es un decreto, es un episodio que muy poca gente quiere recordar de Simón Bolívar, ¿no? Hay que recordar más como un libertador que un propagador de la muerte, ¿no? Pero ciertamente esta proclama la firmó Simón Bolívar, como tú bien referiste, en 1813 en Trujillo, y lo que viene a hacer es una ratificación o una puesta en el papel de lo que ya se venía practicando, como tú bien ya referiste, desde Monteverde, no solamente Monteverde, sino
los lugartenientes de Monteverde, Zuazola, Cerveri, Íscar, Llanes, Antonio Nicolás Briceño, que pertenecía al bando republicano, ya venían practicando la guerra a muerte. De hecho, el convenio de Cartagena, que lo suscribe Antonio Nicolás Briceño, prácticamente está pidiendo o da ascenso a su fuerza según la cantidad de manos, orejas y cabezas de españoles que les presenten, ¿no? Entonces ya es una situación bastante terrible, y lo que está haciendo Simón Bolívar es colocando en el papel ciertamente eso. Solamente se aplicará la pena de muerte, o se castigará a aquellos peninsulares que sean que no estén del bando republicano o que no combatan abiertamente contra el rey, ¿no? Y por el otro lado, por el bando de los republicanos, por el bando americano, se les da prácticamente, digamos, una amnistía general, independientemente si hayan colaborado o no, ¿no? Y esto tiene un mensaje. El mensaje es hacer una diferenciación de la guerra, o sea, intentar ver que la guerra no es contra nuestros propios paisanos, sino contra con los que vienen de Europa, los españoles y los canarios, ¿no? Intentar, digamos así, separar, deslastrar lo que realmente fue el conflicto en esos primeros años, que fue una guerra civil, como bien lo planteó en el año 1919 el historiador Laureano Vallenilla Lanza. Claro. Ahora, también, profesor, porque en su momento, bueno, si uno se va más atrás, también podemos reseñar lo crueles que fueron los españoles en esa conquista americana, ¿no? Pero posteriormente, en este momento, cuando se lanza esta proclama de guerra a muerte, si no sé si la historia logra reseñar con detalle, pues lo que fue el abordaje, el criterio para decir a ti te fusilo, a ti no te fusilo. ¿Cuántas injusticias se pudieron haber cometido en esto, que eran ajusticiamientos abiertamente, ¿no? Bueno, lo que hay que decir es que tampoco esto se cumplió con rigor. No se fusilaba solamente a los españoles, se fusilaba a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que cooperara o no con la causa. Al final acuérdate que estamos hablando de un periodo de guerra cruel, sin cuartel. El Estado prácticamente no existe, y la vida, la propiedad de las personas dependen digamos así, de la voluntad de los comandantes. Es decir, Bolívar, Monteverde, Bove, Arismendi, Rivas, etcétera, tenían el poder de decidir quién vivía y quién no. Estamos hablando de una guerra donde las poblaciones eran totalmente arrasadas, ¿no? Y Bolívar lo que intenta con este decreto es, en cierta forma, bueno, como te estoy contando, deslastrar o no hacer creer al pueblo de que la guerra era contra los paisanos, sino contra los europeos. Y también está buscando, con esa amnistía general, sumar americanos a la causa. Sumar. O sea, aquí nosotros les vamos a perdonar todo, su vida, sus propiedades, todo, aun cuando ustedes hayan colaborado en el pasado con el rey. O sea, lo que está intentando es sumar gente a su causa. Y como decía al inicio, a mí me gusta mucho revisar porque, bueno, nos explica dónde venimos, qué heredamos, de episodios como ese y en general esa guerra que fue muy cruenta. ¿Qué nos quedó incluso de comportamiento? No sé si ustedes analizan con frecuencia eso, nuestro comportamiento social desde el punto de vista de psicología social, sociología, de esa historia que nos ha marcado, que además siempre se nos muestra, bueno, como los héroes, pero que tuvieron también grandes debilidades, y rara vez de esas debilidades se habla. Entonces, al final, ¿qué podemos destacar en ese comportamiento del pasado que podamos también tener vigente o todavía vigente como para revisarnos y ver qué corregimos? Okay, bueno, no, lo primero que hay que decir es que ciertamente la guerra siempre va a sacar lo peor de los seres humanos, ¿no? Y Bolívar y todos estos próceres, todas estas individualidades no están exentas de ello, ¿no? Están atrapadas en un contexto de violencia, y ellos están respondiendo. De hecho, el decreto o la proclama de guerra a muerte, él está justificando la violencia bajo el derecho de la vindicta o de la venganza, o sea, el derecho a retaliación contra aquellos que
nos han atado, aniquilado, ¿no? O sea, que él está de cierta forma justificando esto. Y sobre la pregunta, bueno, lo que quedó del país fue, por supuesto, una población diezmada. Por ejemplo, de los 900.000 habitantes que existían en el país anterior al año 10, para Wow. 1830 quedaban unos 700.000 aproximadamente. O sea, que la guerra se llevó Imagínese, aproximadamente 200 200.000 mil. personas, sumándose además la catástrofe natural, el terremoto, que también, bueno, mató una cantidad importante, ¿no?, de gente. Mm. Se suma a eso, bueno, que el Le- país quedó destruido, devastado, su economía por el piso. Estamos Como hablando toda que guerra. exactamente, estamos hablando que esta guerra, como fue una guerra social, una guerra también civil, una guerra entre clases, la clase blanca quedó prácticamente diezmada, ¿no? Que quedó Mm. prácticamente aniquilada, lo que se conocen como los mantuanos, ¿no? Y Sí. además de eso, bueno, fue un país que le costó levantarse, ¿no? 20 años después de la guerra, hacia 1859, sí, bueno, en el año 1859 tenemos otra guerra que también fue muy terrible y que terminó de, digamos, hundir más el país, que es la llamada Guerra Federal. Pero el Mm. legado que nos dejó esta guerra fue, bueno, un legado, por supuesto, nos dio una independencia política, una independencia que España no vendría a reconocer sino hasta 1845, pero a cambio de eso también nos legó un país en ruinas, un país destruido, y En lo tanto es así, inmediato. de inmediato, y tanto es así, ¿no? Y sobre todo, y un país que quedó destruido en la guerra y que siguió destruido durante todo el siglo XIX, ¿no? Lo Y que pasa es que se además, podría decir, profesor, y lo interrumpo para aprovechar porque se nos está acabando el tiempo, pero también ¿sí? se podría decir que en ese caso cuesta justificar una guerra, pero si viene un tercero y te está invadiendo, obviamente le toca a la población, ¿no? Pues agruparse para defender su soberanía. Y es lo que Exacto. está pasando ahorita con Ucrania, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Entonces, en ese caso, el contexto era, pues se podría considerar válido, ¿no? Si no, ¿cómo se logra la independencia? Y menos en esos tiempos. Pero hoy en día también, si pasara lo mismo, pues, y lo estamos viendo, ¿qué se puede hacer? Nos queda otra opción que la guerra. ¿Cómo llegas a una negociación cuando el otro lo que pretende es apoderarse? Bueno, Y al así lo podemos final, extrapolar a cualquier espacio de nuestras vidas. Qué difícil, sí. ¿no? No, no, bueno, aquí por lo menos la guerra duró 7 años, una guerra a muerte, hasta que las partes comprenden que no pueden seguir en esto y terminan sentándose, terminan firmando una serie de tratados de regularización, es decir, que la guerra se iba a hacer bajo ciertas normas y, bueno, se sentaron a negociar porque no podía seguir llevándose una guerra Continuar. a muerte, sin cuartel, porque era Ujú. también un desgaste entre ambos bandos, ¿no? Y entonces se fija unas normas, ¿no? Que, vamos a decirlo así, entre comillas, haría la guerra un poco más civilizada. O sea, no se atacaría a la población civil, por ejemplo. Se Mm, respetarían las propiedades, las vidas, que anteriormente ujú. a eso, bueno, cuando por ejemplo, un comandante realista entraba a un pueblo, mataba a todo el mundo, no dejaba a nadie, Sí, y las tropas se prestaban al saqueo, ¿no? Estamos hablando que también mucha gente se unió a la guerra, se fue a pelear a la guerra, más allá que por una idea política, causa. también se fue a pelear para poder ascender socialmente. Un esclavo, un indio se va a la guerra es para obtener riquezas, propiedades, etcétera, ¿no? Poder El ser obtener humano. algo con el saqueo, pues. Claro, claro, por eso, el ser humano y sus cosas, ¿no? Al Claro. final, cuando revisamos cada episodio de la historia, pues más o menos en esa área, ¿qué tanto hemos evolucionado, profesor? Porque vemos todavía la misma ambición, las ganas de, bueno, ese concepto imperialista, incluso de algunos países que se empeñan en ver cómo tienen el control de todo el planeta, en fin, esa manía del ser humano de tener poder y control sobre el otro, Sí, obviamente bueno. para su beneficio personal, las riquezas que puede dar además el poder en sí mismo, no para ayudar. ¿Qué cosa? Sí, bueno, eso ha sido una constante, ¿no? En la historia humana, los imperios, Qué las bárbaro. guerras, las ambiciones, eso es lo que ha movido de una u otra forma a la historia, ¿no?
Siempre. Y eso ha Y sido sigue una moviéndola, constante. lo más triste, que todavía, exacto, todavía sigue. En lo particular, digamos, en cada porcioncita de tierra de cada país, vemos algunos episodios y luego los generales también, como puede ser en el planeta, historias como la que todavía se sigue narrando, reseñando y que no para, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Increíble por mencionar dentro de este Sí, siglo sí. XXI. Sí, algunas cosas que impresionan de verdad dentro de lo que falta por evolucionar, esa ambición del ser humano por el poder para su beneficio personal y ese afán de dominación, de tener el control de todo y de todos. Gracias por haber estado con nosotros, profesor Muchas gracias a Javier ustedes, en verdad, por la Escala. oportunidad. No, me encanta poder hablar con ustedes como historiadores. En este caso, el profesor Escala es historiador egresado de la Escuela Nacional de Historia, docente universitario. Hoy repasando, a propósito de que es 15 de junio, repasando los 210 años del decreto de guerra a muerte de Simón Bolívar. Vamos entonces ya a despedir porque son las 4:54.